Bueno, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Yo soy el pastor Darío Iturra, aquellos que tal vez primera vez me están conociendo. Queremos darle un aplauso de bienvenida a todos ustedes, primera, segunda, tercera vez. Esperamos que se sientan muy bien aquí en la casa del Señor. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia, me acompañe si puede, si tiene su Biblia. Y si no tiene una, quiero animarle, cada día domingo traiga su Biblia, aunque sea en su celular. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, el libro de Romanos capítulo 6. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa del libro de Hechos y vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 6. Y quiero compartir con ustedes en algunos minutos basado en el versículo 4. Hoy día quiero hablar acerca de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Generalmente nosotros sabemos que en Semana Santa o cuando comienza Semana Santa, en los canales nacionales, en algunos siempre pasan algunas películas vinculadas a la celebración de Jesucristo, su muerte, su crucifixión y su resurrección. ¿Alguien vio alguna película esta semana de Semana Santa? ¿No? ¿Nadie? ¿Jesús de Nazaret o algo? ¿Ok? ¿Cierto? Y lo curioso es que solamente en esta época del año, ¿cierto? Pasan esas películas. No la pasan en otro año. 365 días solamente en Semana Santa. Y todo Semana Santa, algunos ponen, ya van a pasar Jesús de Nazaret. Le han pasado casi todos los años por muchos años. Pero la verdad es que nosotros como iglesia y como cristianos no tenemos una ocasión en el año para recordar la vida del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, tenemos 365 días del año para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que cada uno de los días que nosotros tenemos, que Dios nos regala, debemos recordarlo a Él. Debemos despertar nuestros días sabiendo de que Dios está con nosotros y es una oportunidad para entregar nuestra vida al Señor. Es un día que Él nos da para alabarle, para adorarle, un día especial, 365 días al año, donde nosotros podemos recordarle. Yo quiero, antes de ir a la palabra del Señor, recordarle a usted y comentarle esto. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí y estuvo vivo, Él dijo, donde hay dos o más reunidos, dos personas o más reunidas en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, yo estoy ahí en medio. Hoy día aquí habemos más de 2 personas reunidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero recordarle, el Señor está aquí con nosotros. No lo vemos, no lo tocamos, pero Él está aquí. En medio de nuestra adoración y alabanza. Está aquí viendo y sabiendo el corazón que trajimos a Él. Él está con nosotros. Este día no es un día especial en el año, Semana Santa. Es un día más donde Él está con su pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice así en la versión Nueva Biblia de las Américas que tengo yo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hoy día quiero hablar acerca de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Es verdad, nosotros cada domingo como iglesia compartimos la cena del Señor, donde recordamos a Él lo que Él hizo. Nosotros como iglesia cristiana, Vida Real, tenemos la costumbre no hacerlo una vez al mes, una vez cada 6 meses o una vez al año, como algunos de nuestros hermanos lo hacen. Nosotros lo hacemos cada día domingo, siguiendo la tradición, la costumbre de nuestros hermanos cuando se reunían el primer día de la semana, esto es el día domingo. Ellos se reunían el día domingo, para nosotros día domingo, el primer día de la semana lo llama la Biblia, porque es el día donde el Señor Jesucristo resucitó. Él resucitó en nuestro calendario un día domingo de madrugada.
dice la Escritura. Nosotros cada día domingo tenemos una oportunidad de recordarlo a Él, porque no sé ustedes, pero yo tengo mala memoria. Y cada vez que me voy poniendo más viejito, más cosas se me olvidan. Me asusto, sí. No sé si ustedes, pero yo me asusto. ¿Qué me pasa? Bueno, algunos dicen es la viejetud, ¿ya? Pero la Cena del Señor tiene como propósito cada semana ayudarnos a nosotros, ayudarnos a no perder la memoria, ayudarnos a no olvidar a Jesucristo nuestro Señor. Y cuando nosotros recordamos al Señor, debemos recordarlo bien. No tan solo debemos recordarlo como el niño que nació en un pesebre, ¿cierto? Muchas veces lo recordamos. Hay personas que conocen a Jesús como el niñito Jesús. Jesús sí fue niño, pero Él no es el niñito Jesús. De hecho, la Escritura dice que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No es solamente un niñito en un pesebre. La Escritura está para ayudarnos a recordar bien quién es Jesús. Y hoy día, como cada domingo que compartimos la cena, tenemos una oportunidad también de recordar, de entender la importancia de la vida del Señor Jesús, de su muerte, pero de su resurrección. Y hoy día quiero centrarme en esto, en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es importante para nosotros los cristianos? ¿Por qué es importante para una persona que todavía no es cristiana? Que tal vez no es cercana a la iglesia, no es cercana al cristianismo, no le interesa la Biblia. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es importante? El Señor Jesucristo cuando nació, nosotros sabemos, en circunstancias diferentes, muy parecidas a las nuestras, ¿cierto? Tuvo una mamá María que estaba casada con José, ¿cierto? Tuvo una familia, algo muy parecido a nosotros. Él creció, tuvo hermanos, como dice la Escritura, tuvo una familia. Circunstancias muy similares, pero también muy diferentes a las nuestras. Él tuvo una vida que nosotros pudimos conocer aproximadamente de los 30 años en adelante, un poco más. A través de la Escritura conocimos sobre su nacimiento, cuando él tal vez tuvo hasta 2 años y fue perseguido por un rey para encontrar al Mesías Salvador y matarlo. Y así podía este rey seguir reinando. Sabemos que el Señor Jesús huyó por la guía de Dios a Egipto, pero también regresó a Israel y creció en Nazaret. De ahí la información que tenemos es cuando Él comenzó su ministerio, aproximadamente a los 30 años. Comenzó su ministerio cuando Él fue donde Juan el Bautista, este profeta de Dios, este hombre de Dios que bautizaba a la gente. Y su mensaje y su llamado era a la gente: arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Él vino, y él decía, Juan el Bautista, como un enviado de Dios para preparar el camino a alguien más importante que él que venía. Juan el Bautista dijo: yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de los pies de aquel que es mayor y que viene después de mí. Yo los bautizo con agua, pero Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Muchas gracias. Y conocemos lo que el Señor Jesucristo hizo. Hizo grandes milagros, grandes enseñanzas. Él liberó a personas que estaban endemoniadas, personas que estaban enfermos. Resucitó muertos. Conocemos mucho de la vida del Señor. Hasta que llegamos al momento en que Él terminó su misión, estaba ya terminando su misión, y sabemos que Él fue apresado, Él fue torturado, Él fue golpeado. Dice la Escritura, le escupieron, le golpearon, le vendaron los ojos para que Él adivinara quién le golpeaba. Después de eso, Él fue entregado a los soldados romanos, donde su tortura fue mucho mayor, con un azote. Si ustedes saben, el azote que los romanos usaban para infligir dolor y castigo, era un azote que tenía un mango, un palo, que tenía unas tiras de cuero generalmente, y en la punta de estas tiras de cuero tenía amarrada ya sea piedras, huesos o metal, que cuando azotaban a una persona no tan solo dañaba la carne con el azote, sino que esas puntas se encarnaban en la carne, y cuando el soldado tiraba el azote salía carne también. La Escritura dice que le pusieron una corona de espinas y sangraba profundamente también. Y le hacían reverencia burlándose de él, el rey de los judíos.
Y sabemos que le hicieron cargar un madero hasta el lugar donde iba a ser ajusticiado, donde iba a ser crucificado. Y él, cuando llegó ahí, fue clavado, fue levantado y estuvo ahí. En el fin, podríamos decir entre comillas, porque todavía no terminaba, del gran plan de Dios. ¿Cuál es este plan y gran plan de Dios? El plan de rescate. ¿Qué rescate? No era un rescate económico, no era un rescate social, era un rescate de pecadores. La Biblia dice que toda persona, todo ser humano, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos pecado alguna vez. Y la Biblia dice que por cuanto hemos pecado, el pecado nos separó de Dios. Hemos intentado por mucho tiempo como humanidad conocer a Dios. Y muchos buscan religiones para saber y acercarse a Dios. Hemos tratado de acercarnos a Dios a través de buenas obras, de buenas intenciones y deseos, tratando de ayudar a gente pobre, a mendigos. Hemos tratado de acercarnos a Él y aún así nos sentimos muchas veces vacíos. A veces hay muchas personas también que se acercan o tratan de acercarse a Dios y entran a una iglesia pensando que si entran a una iglesia van a estar más cerca de Dios. Pero aún así, muchos salen de una iglesia, de un local donde la iglesia se reúnen todavía con un vacío en su corazón, en su interior. Pensaban que tal vez la reunión iba a ser especial, tal vez la oración del pastor le iba a cambiar la vida, pero aún así salieron todavía con una insatisfacción en su interior. La Biblia dice que por cuanto hemos pecado estamos lejos de Dios. Y la Biblia dice que por más intentos que hemos hecho en el pasado, la barrera de división entre nosotros y Dios seguía ahí, haciendo imposible para nosotros conocer, acercarnos y estar con Dios. Pero la Biblia dice que Dios sabía de nuestro grave problema de pecado. Y Él fue el que dijo, la paga del pecado es muerte, es decir, el pecado no puede estar sin justicia. Cada pecado tiene una consecuencia, cada mala decisión tiene una consecuencia, como una buena decisión tiene una buena consecuencia. Y en la santidad y justicia de Dios, el pecado, nuestro pecado, debe tener en la justicia de Dios una consecuencia. Hay una palabra en la Biblia que se ha transformado en un dicho popular: lo que uno siembra, cosecha. Si sembramos abundantemente, también cosecharemos. El tema es que Dios, aunque Él es santo y justo, y no puede tener contacto con alguien que está en pecado, lleno de pecado, contaminado en su naturaleza humana, y todos estamos contaminados, como dice la Escritura, que aunque Dios no puede estar con nosotros, la Biblia dice que Él nos amó eternamente, que Él nos ama cada día de una manera que usted y yo no podemos imaginarnos. Si usted cree que su esposa le ama, que sus hijos le aman cuando en la mañana te dicen, papito, te amo. Si usted cree que su mamá o su papá le ama, usted todavía no conoce el amor de Dios, cuán grande es. De hecho, el apóstol Pablo escribió también en esta carta de los Romanos que él oraba y deseaba que todos en la iglesia pudieran conocer la profundidad del amor de Dios. Cuán alto es el amor de Dios, cuán ancho es el amor de Dios. El amor de Dios es totalmente increíble. Y la Biblia dice, Dios es amor. Y por cuanto Él es amor, nosotros vemos en la Escritura que Él sabía que éramos pecadores, que estábamos lejos de Él y que su santidad es real y justicia. Pero Él ideó un plan. ¿Y cuál era este plan? Ayudarnos, ayudarte a ti y a mí a través de un ayudador, un Salvador, Jesús. Hay muchas personas que en esta época celebran Semana Santa, recuerdan Semana Santa, pero si usted habla con ellos y le hace una simple pregunta, ¿tú sabes por qué Jesús murió en la cruz? Muchos no sabrán responder correctamente. Esta semana yo estaba en mi auto el día viernes, y fuimos con Adriana a llevar a nuestras hijas a un parque.
como era feriado, poco movimiento, no había colegio, y a veces me estoy aburriendo. Entonces nos pidieron ir a un parque, la llevamos a un parque cerca de nuestra casa, y era un parque que daba cerca también de una iglesia católica. Y cuando, Adriana se bajó con las niñas al parque, yo me quedé en el auto porque estaba un poquito helado, entonces yo dentro del auto estaba calentito. Y mientras me quedé en el auto, un caballero se paró delante del auto a unos pasos. Un hombre alto, rubio, ojos claros, ya no sé si eran azules, pero claros, pero tenía alrededor de unos 60 años. Entonces él se paró delante del auto, más adelante, y me estaba mirando. Y yo dije, está medio raro este caballero. ¿Okay? Yo pensé tal vez de estas personas que se pierden, que tienen problemas mentales y se pierden. Bueno, yo así dudé en mi mente, lo miré de reojo y me hice el leso, pero él después se acercó al auto y me golpeó la ventana del auto. Entonces yo dije, ya, esto no es normal. Entonces él me dijo, hola, ¿usted sabe dónde es el Vía Crucis de la iglesia de acá? Y yo obviamente como no soy católico le dije, no tengo idea. Ya, gracias. Entonces él se dio vuelta y trató de mirar a ver si había algo de gente donde tal vez estaba el Vía Crucis. ¿Alguien sabe lo que es el Vía Crucis? ¿Alguien alguna vez ha participado de un Vía Crucis? Son las 7 estaciones que representan al Señor Jesucristo. Ya. Cargando la cruz. Muy bien. Son estaciones, es una ceremonia, un recordatorio de la Iglesia Católica Romana, donde se recuerda o se fija estaciones que tienen que ver con el circuito o el camino que el Señor Jesucristo pasó hasta llegar a la cruz. Son estaciones donde la gente hace una peregrinación y en cada estación recuerdan un evento que ocurrió en el camino del Señor Jesús al Gólgota, a la crucifixión. Se detienen ahí, recuerdan y oran. Entonces, yo después me quedé pensando que es verdad, nosotros a veces una semana al año estamos tan motivados para hacer estas prácticas. Aún nosotros, los evangélicos, necesitamos de una semana santa para poder ser más devotos. La verdad es que la Escritura nos llama y nos ayuda a entender que lo que Cristo hizo por nosotros merece tu y mi devoción todos los días. Pero a veces se nos olvida y vivimos nuestra vida. Y vivimos nuestro trabajo, nuestros quehaceres y afanes en la casa. Y pasa la semana y no nos damos cuenta y llegamos al día domingo, es día de iglesia. Y vamos a la iglesia y tratamos de recordar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces estamos en la iglesia cantando, pero nuestra mente está en otro lado. Muchas veces estamos aquí, a veces escuchando la palabra del Señor o estando en la reunión y nuestra mente está en otro lado. No tenemos tanto provecho de este tiempo con el Señor. En la semana no recordamos mucho al Señor, pero también el domingo a veces nos distraemos. Por eso necesitamos que Dios siempre nos ayude a saber cuáles son nuestros días en Él. Necesitamos recordatorios. Así como esta persona quería participar del Vía Crucis que le ayudaba a recordar lo que Jesús vivió, nosotros necesitamos recordatorios de la importancia de Jesús para nosotros. La importancia de Jesús para nosotros. Y debemos recordar, y hoy día quiero recordemos, no tan solo su vida, no tan solo su muerte, sino recordemos la importancia de la resurrección de Jesús para cada uno de nosotros. Para algunos, la resurrección de Jesucristo es un gran tema en la teología cristiana. Es un tema a investigar, a meditar, a reflexionar, para escribir. Para algunos la resurrección de Jesucristo es eso. Es un tema intelectual, es un tema de conocimiento, es un tema de saber lo que ocurrió con Jesús y su resurrección. Para algunos el tema de la resurrección es un tema médico. ¿Cómo es posible de que un hombre, una persona muerta pueda volver a la vida? Eso es posible científicamente en las leyes de la ciencia, de la física, de la biología.
Pero para nosotros, los que buscamos seguir a Jesucristo, la resurrección de Jesús debe ser también un tema teológico. Puede ser un tema también de interés científico, pero debe ser un tema práctico, muy práctico en nuestra vida. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo para ti y para mí el día lunes, el día martes, miércoles y así toda la semana? ¿Por qué es importante? Y debe ser importante la resurrección de Jesús. Pablo escribió de esta manera haciendo referencia a la resurrección de Jesús y vinculando la resurrección y su importancia a nuestra vida como seguidores de Jesús. Dice, versículo 4, Romanos 6, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. En primer lugar, Pablo, para poder hablar bien de la resurrección y cómo la resurrección de Jesús nos impacta o nos influye como cristianos o como una persona que se está acercando a Dios, Pablo tiene que hablar de la muerte. Porque no puede haber resurrección sin muerte. No puede haber resurrección. Y por eso Pablo en primer lugar habla de la muerte. Y dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Jesucristo, por medio del bautismo para muerte. La Biblia dice que en el plan de Dios, Él necesitaba una persona que pudiera cumplir todos los requisitos delante de su santidad y justicia para presentarse como Salvador y alguien que podía rescatar a muchos. Y ese fue Jesús. Pablo aquí al comienzo del versículo 4 está hablando de la muerte de Jesucristo. Él murió en una cruz y fue sepultado en una tumba. Pero también habla a los cristianos y dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Jesucristo subió a la cruz. Nosotros no subimos a esa cruz. Fue Él quien fue torturado, nosotros no fuimos torturados. Pero Pablo dice que es posible unirnos a lo que Jesús vivió y el significado de su muerte. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Dios quiere unirnos a la muerte de Jesucristo? Porque para que Dios pueda ayudarnos en verdad, pueda ayudarte a ti y a mí, a que Cristo marque una diferencia en tu vida, en tu familia, en todas las áreas de mi vida, en el plan de Dios es necesario que tú y yo muramos. Enfrentemos una muerte. Es verdad que nosotros, o muchos, la muerte les aterra. Yo he conocido también a cristianos que la muerte, aunque creen en el Señor Jesús y cuando se dice Jesús nos va a dar resurrección, amén, pero aún así pensar en la muerte, hablar en la muerte o saber que te estás acercando a la muerte es algo terrorífico. Pero cuando Pablo habla de la muerte aquí, habla de una muerte especial. No es que tenemos que colgarnos, tirarnos a la línea del tren, ni nada de eso. Estás hablando de una muerte que Jesús ya hizo por nosotros físicamente, pero está hablando una muerte a nuestro yo. Ese yo que por muchos años fue o era o es la persona más importante para nosotros, el yo. Muchas veces sí podemos hacer cosas para otras personas, pero muchas veces nos ponemos nosotros en primer lugar. Porque es lo más importante, mi bienestar, mi vida, lo que yo quiero, mis sueños, mis proyectos, mi yo. Y cuando Pablo habla a los cristianos y dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, la iglesia cristiana y los cristianos practicamos el bautismo porque eso nos recuerda de que si tú quieres seguir a Jesús, la vida que tú tienes o la vida que tú tenías, esa vida tiene que desaparecer. Y este es el gran tema para una persona acerca de creer o no creer en Jesús. ¿Quiero cambios en mi vida? ¿Quiero morir a ese estilo de vida que yo tenía? ¿Quiero morir a quien yo soy o a quien yo era por seguir a Jesús? Alguien que tal vez no conozco, me refiero a que no lo veo, no lo puedo tocar. La Biblia dice que todos aquellos que creen en Jesús tienen que bautizarse. Y Pablo está diciendo que en el bautismo lo que nosotros hacemos, estamos uniéndonos
a la muerte de Cristo y muriendo con Él. Si nosotros vamos a ser devotos de Jesús, debemos entender que no podemos vivir dos vidas. Debemos vivir una sola vida. Y esta vida debemos vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos vivir una vida, por ejemplo, 6 días a la semana a nuestra manera, pero el día domingo vivirla como Dios quiere. No. Por eso Pablo aquí habla que hemos sido unidos en Jesucristo, en su muerte, y hemos muerto con Él. Ahora, esto es algo muy importante para nosotros, para cada persona, morir con Cristo, porque si nosotros no morimos con Cristo, no vamos a poder saber, experimentar ni vivir lo que es la resurrección de Jesús. Por eso es que Pablo, para hablar de resurrección, él tuvo que hablar de la muerte primero. Si usted y yo queremos experimentar la verdadera vida en Dios, la verdadera vida en Cristo, debemos morir primero. Porque para que Dios haga en su vida y en mi vida, Él no puede tener competencia. Dios quiere hacer muchas cosas en su vida, en mi vida, pero si nosotros metemos la mano, mira Señor, yo creo que es así, yo creo que tal vez no estás considerando bien, estás equivocado, y a veces nosotros también metemos la mano en la masa. Hay un dicho que dice, muchos cocineros echan a perder. ¿No? ¿No lo saben? El caldo, la comida. Mi mamá cuando cocinaba, ella no le gustaba que nosotros nos metiéramos a la cocina. Ella quería cocinar. Porque ¿saben qué? Si yo me metía a la cocina y metía, no, que hay que echarle masa, estropeaba el tema. Por eso hay un dicho, muchos cocineros echan a perder la comida, el caldo. Cuando Dios quiere trabajar en nuestra vida, Él no quiere competencia. Y si tú y yo vamos a hacer una competencia del Señor Jesús, Él no va a poder hacer todo lo que puede y quiere hacer en nuestra vida. Por eso Él nos pide morir. El Señor Jesucristo dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, tome su cruz, muera cada día, sígame. El mismo Señor Jesucristo nos llamó a morir. Tomar la cruz no es ponerse una cruz aquí, ni una cruz acá, ni nada de eso, ni un tatuaje de la cruz del Señor acá. Tomar la cruz como Jesús nos dijo significaba morir. En el tiempo de Jesús, tomar la cruz, ir a la cruz, no era un paseo turístico, era morir. Y el Señor habla a través de su escritura y nos dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida. Para que ustedes y yo podamos experimentar lo que la Biblia habla de esta nueva vida en Cristo, tenemos que morir. Cuando nosotros morimos con Cristo, Él en su poder, en este misterio que puede ser para nosotros, ¿cómo lo hace? Él nos puede dar una nueva vida, una novedad de vida. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. A veces nosotros nos preguntamos por qué no funciona lo que leo en la Biblia, por qué no, a mí no, por qué no me toca, por qué Dios no me bendice. Queridos amigos, muchas veces es porque no hemos muerto todavía a nuestro yo. Y Dios quiere que muramos. La Escritura dice así, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida totalmente, radicalmente, de la muerte a la vida. Es como yo les hablaba un poquito de Felipe, él les puede contar su testimonio. Yo creo que ustedes conocen a muchos cristianos que han tenido cambios radicales en su vida, cambios buenos. Para algunas personas son fanáticos por todos esos cambios radicales. Pero Dios puede hacer cambios así, como se dice, del día a la noche. Bueno, Dios dice de la muerte a la vida. Y dice aquí, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La Biblia dice que nosotros nos unimos a la muerte de Jesús. Y aquí Pablo habla del bautismo. Cuando somos sumergidos, morimos con Él. Somos sepultados simbólicamente
pero muy significativamente. Pero cuando salimos del agua, también ese es un simbolismo de que en unión a Cristo salimos a una nueva vida. Salimos de la tumba y de la muerte a una nueva vida. La resurrección del Señor. Y esta resurrección es la que toda persona debe experimentar. ¿De qué manera? Dios nos pide esto. Él nos llama a morir en Jesús, pero Él también nos dice que nos va a dar una novedad de vida. La resurrección de Jesucristo no es tan solo para hacer un vía crucis una vez al año. La resurrección de Cristo no es solamente para recordarla un día a la semana, un día domingo. La resurrección de Jesucristo es para vivirla los 365 días del año, cada día del año. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra unión a Cristo? Estamos viviendo esta nueva vida, resucitados para vivir ahora no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Estamos viviendo, experimentando la vida abundante en Cristo Jesús. Experimentar la resurrección es algo que es posible, queridos hermanos. Cada día el poder de la resurrección de Jesucristo. Muchas veces nuestro pasado nos persigue. Muchas veces nuestro pasado nos habla durante la semana, lo que hicimos, cómo vivimos, nuestro pasado, todas aquellas cosas que hicimos anteriormente de Cristo. Pero queridos amigos, cuando tenemos claro la resurrección de Jesucristo y cómo puede influir en nuestra vida, cuando nosotros tenemos recuerdos de cómo vivimos desagradando a Dios, la resurrección de Jesús nos puede ayudar a saber cuál es nuestra vida hoy. ¿Cuál es tu vida hoy en Cristo Jesús? ¿Es una vida en derrota? ¿Es una vida en victoria? ¿Es una vida triste, oscura, opaca? ¿O es una vida alegre, de gozo y llena de esperanza? Si Cristo vive, yo vivo. Y si Él vive para siempre, Él va a venir un día a buscarme y yo me iré con Él. Y me iré a un lugar mucho mejor donde aquí pasó penurias, hambre y muchas cosas más. Nuestra vida resucitados en Cristo nos da esperanza, nos da libertad, nos da poder para agradar al Señor y para ayudar a otras personas, para hacer de bendición el resto de nuestra vida en este mundo. Pero debemos entender cuán importante es la resurrección, no como un tema teológico solamente, no como un tema para recordar, sino porque es importante la resurrección de Jesús para mi vida. ¿He resucitado juntamente con Cristo una nueva vida? Si yo he resucitado con Él, puedo vivir esta nueva vida. Quiero que me acompañe, por favor, en el libro de Gálatas, del libro de Gálatas, capítulo 2. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quiero leer con ustedes también palabras del mismo autor de Romanos, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira lo que él escribió y dijo: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo está escribiendo aquí diciendo: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. Para él era algo real, para él no era solamente teología, era algo que experimentaba cada semana, cada día. Ya no vivo yo. Para que Cristo pueda vivir en ti, para que Cristo pueda vivir en mí, tenemos que morir. Tenemos que ser crucificados juntamente con Él. Muchas veces cuando nos convertimos a Cristo y seguimos al Señor, y a veces pecamos y nos equivocamos y tomamos malas decisiones y nos sentimos mal por habernos comportado no como Dios quería, a veces cargamos con esa culpa. Queridos hermanos, cuando nos sintamos así y usted quiera agradar a Dios, recuerde que usted también fue crucificado con Él. Recuerde, yo subí a esa cruz, subí a mi propia cruz para morir.
Pero también recuerde, su viejo hombre quedó ahí crucificado. Y cuando usted bajó como una persona nueva en Cristo. Por eso Pablo dice, fui crucificado con Cristo, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Querido amigo, ¿Cristo vive en usted? ¿Está experimentando la resurrección de Jesucristo cada uno de sus días? Como decían algunos hermanos, aunque su día puede ser un día pésimo, malo, ¿usted está viviendo la resurrección teniendo una actitud de gozo, de alegría? Aunque está teniendo usted problemas en su trabajo, en su negocio, en su familia, ¿está teniendo usted la actitud de una persona que ha resucitado en Cristo? ¿O vivimos como todavía en el viejo yo? La resurrección y unirnos a la resurrección nos hace experimentar la verdadera vida en Cristo, lo que algunos lo llaman o dicen el verdadero cristianismo. Quiero que me acompañe y con esto quiero terminar el mensaje de hoy. En Lucas, Evangelio de Lucas, versículo 24, Evangelio de Lucas, capítulo 24, el libro de Lucas, capítulo 24, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice así Lucas 24, 1 en adelante. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra. Ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro anunciando todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Este es el registro de la resurrección del Señor Jesucristo, la tumba vacía. Y dice la Escritura que al rayar el alba, cuando el Señor resucitó, esa tumba estaba vacía completamente. Pero los discípulos y específicamente las mujeres fueron para ver a Jesús ahí en su tumba, el cuerpo inerte, muerto ahí. Y dice que cuando entraron no estaba ahí. Pero la pregunta que le hicieron los ángeles a esta mujer es una pregunta también muy importante para nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús vive hoy, pero nosotros debemos buscarlo correctamente. No debemos buscarlo en cementerios, no buscarlo en tumbas para recordar. Podemos encontrarlo aquí y ahora. Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dice que ellas fueron y dieron la noticia. Y cuando hablaron de la resurrección de Jesús, algunas personas dijeron, qué bueno que Jesús resucitó, ¿cierto? No creían el anuncio de ellas. Creían que era imposible. Y hay algunas personas que puede ser que también se burlen de usted por su nueva vida en Cristo. Pero otras dieron testimonio de que esas cosas habían ocurrido. Y nosotros sabemos la historia después. Jesús se le apareció a todos ellos
resucitado, vivo y glorificado. Y después lo demás es historia, hasta el día de hoy. Queridos hermanos, quiero animarles en este día. No solamente sea un día especial en Semana Santa, 365 días. Vivamos la resurrección de Jesús. Que no sea usted un tema de conversación o de teología o de investigación en internet. Viva la resurrección de Jesús. La nueva vida en Cristo, vívalo a Él. Esta es la verdadera vida en Cristo y el verdadero cristianismo bíblico.